Siempre pensé que era bueno leyendo a la gente, como narradora, como alguien que escucha para ganarse la vida, como una mujer que ha aprendido a medir una habitación antes de entrar en ella. Creía que podía percibir la intención mucho antes de que se pronunciaran las palabras. Me equivoqué. La noche en que entraron, todo lo que sabía sobre leer a la gente se me escapó entre los dedos como humo. Todo empezó con la puerta abriéndose. 3 hombres mayores entraron, sin hacer ruido, sin llamar la atención, simplemente, presentes con esa presencia tranquila y deliberada de ciertas personas. Se notaba su edad, pero no con la vacilación que esperaba. Al contrario, sus años parecían estabilizarlos, anclarlos, darles una especie de enfoque que los hombres más jóvenes suelen intentar imitar. Me dije que la velada sería sencilla, una breve conversación, asentimientos corteses y nada más, unos momentos cordiales y luego se acomodarían para la noche, pero la forma en que me miraban era diferente, mesurada, evaluando, como si estuvieran leyendo. A mí, en cambio, el primero que me llamó la atención fue Thomas Ale, alto, firme, con una complexión firme, como la de alguien que rara vez alzaba la voz porque rara vez lo necesitaba. Estaba lo suficientemente cerca como para bloquear la luz del pasillo, proyectándome en una sombra tranquila que me hacía sentir extrañamente arraigado. Su presencia no me presionaba, establecido, como si supiera exactamente cómo se desarrollarían las cosas y no viera la necesidad de apresurarse. Luego estaba Víctor Langford. No se precipitó, pero no perdió tiempo. Su voz se integró a la conversación, con naturalidad, guiando el momento con una seguridad que no necesitaba volumen. Cuando habló, la sala se concentró sin que él lo pidiera. Había un rumbo en todo lo que hacía, firmeza, sí, pero firme, como si hubiera pasado toda su vida dirigiendo sin fanfarrias. Y luego, Rowan Ellis. Al principio no habló, ni siquiera se acercó demasiado, pero su silencio, Dios, su silencio era lo más ruidoso de la habitación. Permanecía al borde de mi atención, lo suficientemente cerca como para sentirlo, observando, calculando, esperando un instante que solo él parecía capaz de reconocer. Cada vez que me giraba, él estaba allí, sin invadir, sin rondar, simplemente presente. Esperaba que se fueran calentando poco a poco al anochecer, que relajaran su postura y se volvieran casuales con el tiempo. En cambio, el aire cambió, se espesó, con una tensión que no era confrontativa, sino deliberada. Sus ojos no se desviaron, su atención no parpadeó. 3 energías diferentes, 3 tipos diferentes de presión, y todas ellas dirigidas hacia mí. Thomas se inclinó levemente y habló en un tono tan tranquilo que no dejaba lugar a la incertidumbre. Víctor rozó los bordes de mis pensamientos con un comentario tranquilo que sentí que fue colocado intencionalmente, y Rowan, el silencioso y paciente Rowan, se acercó lo suficiente para cambiar la forma de la habitación. No estaba rodeado físicamente, pero emocionalmente, psicológicamente, completamente, y fue entonces cuando me di cuenta de que la noche no iba a seguir mi ritmo. Esperé a que uno de ellos se ablandara, se apartara, me diera el espacio que supuse que la edad le enseñaría a un hombre a ofrecer. No ocurrió nada de eso. En lugar de ello, se asentaron más profundamente en sí mismos. Thomas permaneció inquebrantable, su presencia como una pared en la que no me di cuenta de que me había apoyado hasta que sentí su solidez. Su firmeza se hizo más pesada, más arraigada. Cada respiración que tomaba era regular, mesurada, mientras que la mía era tensa e irregular. Víctor se mantuvo concentrado, implacablemente. Él no empujó, ni pinchó, pero su atención estaba fija en mí con una certeza que parecía guiada por manos invisibles. Observaba no como quien examina una habitación, sino como quien sigue un único punto con un propósito inquebrantable. Y Rowan, finalmente se movió, movimientos lentos e intencionales, no repentino, no ruidoso, borró la distancia entre nosotros, con el tipo de precisión que sugería que había esperado,
muy deliberadamente, el segundo exacto para hacerlo. No habló mucho, pero cuando por fin lo hizo, su voz se deslizó en el momento con una presión que me oprimió profundamente el pecho. Hablaba como alguien que rara vez necesitaba más que unas pocas palabras para cambiar el ambiente. 3 presiones, diferentes, todas trabajando a la vez. La calma de Thomas que no se rompió, el enfoque rector de Víctor, la presencia perfectamente sincronizada de Rowan. Intenté respirar con normalidad, encontrar espacio entre ellos, recuperar el control de la noche, pero cada vez que encontraba un pequeño espacio de distancia, uno de ellos lo cerraba de nuevo, no físicamente, sino solo con su presencia. Pensé que por su edad serían los primeros en disminuir la velocidad, en aflojarse, en cansarse. Más bien, demostraron lo contrario. No es energía juvenil, no entusiasmo, no adrenalina, pero resistencia, firme, medido, resistencia inquebrantable, el tipo que se construye durante años, no días. Los minutos se alargaron, mi respiración se volvió irregular otra vez, mi certeza se quebró en los bordes. Seguí buscando el momento en el que uno de ellos finalmente daría un paso atrás, pero ninguno de ellos lo hizo, y ahí fue cuando supe que no los había juzgado mal ni un poquito, los había juzgado completamente mal. Seguí esperando la inevitable desaceleración. 3 hombres mayores, cada uno sereno a su manera. Seguramente uno de ellos se relajaría primero. Un cambio de postura, una mirada al reloj, una respiración demasiado brusca, algo, cualquier cosa, pero cuanto más se alargaba la noche, más evidente se hacía. No se estaban desvaneciendo, se estaban instalando. Thomas permaneció como un pilar, silencioso, firme, inamovible. Se paró frente a mí con una presencia que parecía casi estructural, como si la habitación se apoyara en él como yo lo hice accidentalmente. Cada vez que mis pensamientos se dispersaban o mi voz vacilaba, su calma me tranquilizaba, no con palabras, sino con pura constancia. Víctor, a mi lado, no se mostró más suave, al contrario, se volvió más pausado, su tono cambió sutilmente, volviéndose más firme, más seguro. No me guiaba por control, me guiaba porque sabía que necesitaba estabilidad incluso cuando no la necesitaba. Cada palabra suya transmitía una especie de autoridad serena, forjada tras años de comprender lo que significaba mantener la compostura cuando otros flaqueaban. Y Rowan se convirtió en el más astuto de todos. Seguía sin hablar alto, pero su ritmo era implacable. Esperó a que encontrara un resquicio de estabilidad, y luego regresó al presente con una frase, un respiro, un cambio, justo lo suficiente para atraerme más profundamente. Su silencio no era ausencia, era presión aplicada con precisión microscópica. Juntos crearon algo que no podía rastrear, no podía predecir, no podía escapar. Thomas me atrapó cuando me tambaleaba emocionalmente. Víctor me estabilizó cuando mis pensamientos se desviaron. Rowan cerró los espacios que ni siquiera me di cuenta de que había dejado abiertos. 3 ritmos diferentes, todos girando en torno a un centro, yo, y ninguno de ellos se rompe. Intenté leerlos de nuevo, para buscar la fatiga, la inquietud, la vacilación, pero todo lo que vi fue experiencia transformada en resistencia. Me di cuenta de que los hombres mayores no eran más lentos. No, estos 3, estaban concentrados, eficientes, intencionales. La noche se hizo más profunda y la habitación se sumió en ese silencio nocturno donde el tiempo se alarga. Incluso el tenue tic-tac del reloj de pared se suavizó. Los límites del espacio se difuminaron, calentados por el resplandor de una lámpara sobre la mesa. Aún así, la intensidad nunca disminuyó. Su paciencia no era una restricción, era una especie de fortaleza que se había perfeccionado a través de años de conocerse a sí mismos, sus límites y cómo navegar los momentos sin apresurarse ni retroceder. Mi respiración se volvió superficial y desigual. Su enfoque no flaqueó. Cuando mi resolución se quebró, Thomas me estabilizó con un tono tranquilo y tranquilizador.
lo suficiente como para mantenerme en mi lugar. Cuando mis pensamientos se desviaron hacia los límites del pánico, Víctor me trajo de vuelta con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Y Rowan, siempre Rowan, rondaba al margen, dando un paso adelante exactamente cuando creía haber encontrado una pausa. Fue abrumador, no porque presionaron, sino porque se negaron a flaquear. Cada vez que creía que entendía su ritmo, cambiaban. Cada vez que me preparaba para un declive, ellos se levantaban para afrontar el momento nuevamente. Los minutos se convirtieron en una hora se convirtió en 2. Perdí la cuenta de las veces que busqué la salsa que nunca llegó. Me dije que podía dar un paso atrás si quería, respirar, dejar que la noche se calmara, caminar hasta la cocina y echarme agua fría en la cara, pero cada vez que imaginaba la distancia, algo dentro de mí se resistía, porque no eran impacientes, no eran exigentes, estaban simplemente presentes, presente inquebrantable, y algo en esa presencia seguía atrayéndome, una y otra vez. Las ventanas se empañaron en los bordes, difuminando la ciudad en penumbra. El cálido dorado de la lámpara suavizó sus rostros, dándoles una apariencia casi cinematográficas, líneas moldeadas no por la edad, sino por historias, décadas de aprendizaje para mantener la compostura bajo presión. Aún así, busqué señales de que estaban llegando a su límite, hombros aflojándose, respiración entrecortada, una mirada que delataba cansancio, pero en cambio, sexta una luminosidad silenciosa, un nuevo aliento, o quizás una profunda resistencia que nunca antes había presenciado, una especie de firmeza interior que no se anunciaba, pero que se negaba a desvanecerse. Cuando volví a flaquear, Thomas estaba allí, sólido, estable y confiable. Cuando mi voz se quebró, Víctor la estabilizó con la suya. Cuando me preparé para el final, Rowan me mostró que todavía había más espacio para escalar. Debería haberme intimidado. En cambio, me sentí como si me llevara una corriente contra la que no necesitaba luchar. En algún momento, el negro fuera de las ventanas se suavizó hasta convertirse en carbón, luego en un tenue toque de azul. El amanecer se acercaba sigilosamente. No me di cuenta hasta que Rowan me dio un vaso de agua, lenta y suavemente, y esperó a que tomara un sorbo. Su expresión era indescifrable, pero extrañamente tierna. La frescura calmó mi garganta, mi respiración, el temblor en mi pecho. La noche aún no terminaba, no para ellos, ni siquiera para mí, pero algo estaba cambiando. La siguiente ola de intensidad no se sintió como una tormenta, sino como un capítulo final. Nada apresurado, nada forzado, nada abrupto, simplemente, llegando. La sentí en la dificultad para respirar, el temblor en mis manos, el calor que me subía por la columna. Los hombres no miraron hacia la ventana, no reconocieron la luz del día que se acercaba sigilosamente. Su atención permaneció, fija, ininterrumpida, como si la mañana no tuviera nada que ver con ellos. Había pasado toda la noche asumiendo que disminuirían la velocidad, pero para entonces la verdad era dolorosamente clara, no se trataba de cuando ello se detendría, fue cuando hoy lo haría. La revelación me golpeó como una ola que me robó el equilibrio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, imparable, innegable. Mi respiración se quedó estancada, se interrumpió y se negó a calmarse nuevamente. Thomas me tranquilizó con un murmullo silencioso. El tono de Víctor se suavizó lo suficiente para parecer tranquilizador. Rowan se acercó más, prestándome su calma como una certeza prestada, y en ese momento no fueron ellos los que se rindieron, era yo. El gris de la ventana se iluminó con una mañana honesta. La habitación parecía habitada, suavizada, transformada por las horas que le habíamos arrancado a la noche. Me quedé allí con 3 hombres a quienes había subestimado desde el momento en que entraron, hombres que me demostraron que estaba equivocado sin siquiera alzar la voz. Había entrado en la noche creyendo que los sobreviviría. Me fui sabiendo que solo los había igualado hasta el momento en que ya no pude. Al amanecer,
No fueron ellos los que se detuvieron, era yo, esa fue mi noche, y ahora que lo has escuchado, dime honestamente, si hubieras estado allí, ¿cuánto tiempo crees que habría sido, tú? ¿Habría durado? Asegúrate de que te guste el video, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más historias esperando, y créeme, cada vez son más profundos.